deuda externa en Argentina siempre derivó desde el lejano empréstito Baring Brothers, contraído en 1824, hasta la explosión del endeudamiento público argentino producido durante la dictadura militar del general Rafael Videla de 1976 a 1981, principalmente bajo la gestión económica del ministro Martínez de Hoz. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total. En menos de 8 años, desde el 2 de abril de 1976 hasta la entrada del gobierno Raúl Alfonsín a fines de 1983, el endeudamiento externo se multiplicó casi 6 veces, pasando de 8.000 a 45.000 millones de dólares. Durante los periodos siguientes, la situación, muy lejos de mejorar, continuó con una deuda en constante pendiente ascendente. Durante la administración de Alfonsín, el país se encontraba asfixiado por el pago de intereses de la deuda previa y provocó que el presupuesto del Estado tenía que ser dividido y recortado en todos sus aspectos sociales para hacer frente al pago de los acreedores. A pesar de que provenía de un gobierno ilegítimo, se reconoció la deuda del FMI y se le pidió otro crédito a diversas entidades internacionales para hacer frente a nuevas infraestructuras y al déficit fiscal creciente, aumentando la deuda a 18.000 millones, sumado a la deuda anterior. A medida que las tasas de interés subían, la deuda neta externa subía acompañándola a la par. Con el gobierno de Menem, se privatizaron empresas estatales con el objetivo de hacer frente a la deuda argentina. A pesar de esto, la deuda externa durante este periodo aumentó exponencialmente, de 56.000 millones a 140.000 millones. Debido a que el dinero producido por la venta de activos públicos no duró todo el gobierno, cuando este se acabó, se recurrió a más deuda para mantener el 1 a 1 y los gastos del Estado. La misma tuvo de destino a diversos sectores, ya sea gastos públicos, infraestructura, pago de jubilados, etc. Sin embargo, hubo dos puntos claves donde se sufrió más pérdida de dinero. En el 1978, por ejemplo, la mayor parte fue dirigida al evento futbolístico más importante, el Mundial, mientras que el otro fue la llamada bicicleta financiera, que consistía en obtener dólares a una baja tasa de interés en el mercado internacional, colocarlos en el mercado interno con un diferencial de tasas de interés y fugar ese dinero al exterior, dejando un saldo negativo en el Banco Central. Otro motivo, quizás uno de los más importantes, fue la denominada fuga de capitales. Finalmente, la deuda externa que contrajimos en el 2001 fue mayormente beneficiaria para empresas contratistas del Estado, fondos de inversión y bancos acreedores, quienes lo abandonaron y provocaron la corrida cambiaria y la hiperinflación al retirar sus depósitos en dólares, generando graves déficits en los mismos bancos al negarse al crédito o al financiamiento de sus deudas contra el Estado y al instalar una gran incertidumbre en la economía, resaltando las incapacidades del presidente y su equipo para gobernar. La deuda externa argentina sumó 18.000 millones a los 45.000 millones ya heredados de la dictadura argentina, dando como saldo 63.000 millones, y la fuga de capitales hizo lo propio, en 15.739 millones. Este último fenómeno contribuyó a la deuda externa, ya que por cada dólar que entraba vía empresarios a los que le dieron vendidos las empresas estatales, llevaban sus ganancias fuera de Argentina. El fruto de la producción nacional quedaba en las grandes sedes de las multinacionales, y esto daba como resultado que al Estado argentino se le restringiera su capacidad de recaudación, por lo que, para mantener el régimen de 1 a 1, mantener los servicios prestaciones sociales del gobierno, se necesitó de la deuda externa e interna. La deuda externa sofocaba la economía por su alta participación en los presupuestos del Estado para el pago de intereses. Es decir, una parte importante de los ingresos estatales estaba designada simplemente para pagarlos.
Los organismos de crédito o el Fondo Monetario Internacional exigían mayor reducción del gasto público, por lo tanto se redujo la inversión del Estado en todas las áreas: salud, infraestructura, educación, electricidad, servicios básicos, entre otros. Al mismo tiempo, la inflación no lograba contenerse y era notable la falta de crecimiento de inversión privada, ya que muchos esperaban señales del mercado. Y en cuanto a la pública, estaba altamente limitada por las restricciones financieras que imponía el pago de intereses de la deuda externa. El modelo neoliberal significó la eliminación de industrialización por sustitución de importaciones, para crear uno nuevo basado en la actividad financiera. La política económica se encaminó a la apertura de importaciones y al endeudamiento externo. En la presidencia Menem buscó dejar el proteccionismo y abrir el país al mundo, apoyando fervientemente el proceso de globalización. Esto se ve reflejado con el fomento a capitales externos, la eliminación de aranceles a las importaciones y en el proceso de dolarización de la economía argentina. Este fenómeno se basó en la paridad del dólar y del peso, lo cual significó que el Banco Central argentino dejó de emitir australes y estableció que cada peso equivalía a una unidad de la moneda norteamericana, o en otras palabras, que no podía emitir pesos sin tener su reserva correspondiente en dólares, y que estas dos divisas podían ser intercambiadas entre sí sin ninguna fricción. Este modelo tuvo su auge durante el primer gobierno de Menem, pero al pasar el tiempo, este modelo se volvió insostenible. El creciente déficit fiscal hizo necesaria la impresión de mayor cantidad de moneda nacional, pero esto se veía imposibilitado por la normativa del 1 a 1, por lo que el gobierno no tuvo otra opción que contraer deuda. Retirar este modelo del 1 a 1, tan conveniente para ciertos sectores de nuestro país, resultaba en un costo político muy difícil de asumir, por lo que se mantuvo hasta el gobierno radical de la Rúa, que optó por mantener esta normativa hasta la explosión del 2001.